Hoy os contaremos un cuento donde aparece la figura del rabí Abraham ibn Ezra, nacido en Tudela. El recipiente y su contenido. Beheye Ehad Besefarat. Érase una vez en Sefarat, que el rabí Abraham ibn Ezra era un gran erudito, pero así como muy grande era su sabiduría, grandiosa era su pobreza. Sus ropas eran muy rústicas y tenía una apariencia muy sencilla, acentuada por su cuerpo endeble y sobre todo por su carencia de panza, que ayuda a resaltar la importancia. Como consecuencia de su situación económica, Rabí Abraham se desplazaba de ciudad en ciudad para obtener su manutención como maestro o algún tipo de actividad comunitaria. Al llegar a una ciudad se presentó como Rabí Abraham ibn Ezra y preguntó si estaban interesados en nombrarlo rabino de la ciudad. Le respondieron violentamente que cómo se atrevía a semejante insolencia, que con su lamentable figura intentase hacerse pasar por el gran rabino ibn Ezra. Salió Rabí Abraham de la ciudad avergonzado y acongojado por lo ocurrido y se dirigió a otra ciudad. También allí se repitió una escena similar. Desesperado, ibn Ezra continuó su camino y se encontró con un hombre de fornida apariencia y exuberante vientre, que vestía rompas principescas. También este hombre viajaba de ciudad en ciudad como Rabí Abraham, pero la ignorancia de esta persona era total y también el objeto de sus viajes era diferente del de Rabí Abraham. Él recolectaba caridad. Rabí Abraham le ofreció al hombre un consejo con el cual iba a poder mantenerse dignamente. Yo te conseguiré un puesto de rabino y juez rabínico en una ciudad, y yo seré tu siervo. Cuando lleguemos a la ciudad nos recibirán con grandes honores, y vas a poder recibir varias veces tu ingreso con la recolección de limosnas. La condición entre nosotros será que yo reciba la mitad de tu sueldo. Preguntó el hombre atónito: ¿cómo puedo ser nombrado juez rabínico sin poseer ningún conocimiento en asuntos religiosos y judiciales? Ese es el motivo por el cual yo voy a recibir la mitad de tu salario. Yo voy a resolver todos los problemas que se presenten. Continuó explicando Rabí Abraham: cuando lleguemos a una ciudad y deseen los dirigentes de una comunidad escuchar una prédica, le dirás que estás muy cansado por el trajín del viaje y que tu criado hablará en tu lugar. Yo daré un sermón sumamente interesante y ellos pensarán: si el criado es tan erudito, cuán sabio ha de ser el juez en persona. De la misma manera, yo hablaré en público de vez en cuando y tú no tienes que preocuparte. Muy bien, contestó el candidato a Dayan, pero ¿qué haré si algún día desean que yo en persona predique? No debes preocuparte, volvió a tranquilizarlo el rabí Abraham. Siempre podrás encontrar una buena excusa para escabullirte del pedido. Una vez es posible argumentar que tienes una muy difícil pregunta halájica que resolver. Otra vez, que estás enfrascado en el estudio de un asunto muy delicado. ¿Cómo me las arreglaré si me formulan una pregunta halájica? Contestó el rabino: en esta ciudad no se presentan muchas preguntas de halajá. Por lo general se presentan 3 preguntas. La primera en relación al pulmón de un animal, en el cual hay una duda acerca de su aptitud para el consumo. La respuesta que darás es la siguiente: colocar el pulmón en un recipiente con agua e inflarlo. Si burbujea, no es apto. La segunda pregunta: ¿qué debe hacer un orante al cual se le cayeron los tefilín de sus manos? La respuesta es que debe ayunar un día entero para expiar su culpa. La tercera cuestión que se puede presentar: si viene un matrimonio que tiene una disputa y desean que escuche sus argumentos para juzgarlo o para llegar a un compromiso entre ellos, entonces tomarán nota de sus argumentos y pedirán que vuelvan en unos días. Mientras tanto, yo te daré la respuesta. Una vez obtenido el consentimiento del hombre, se dirigieron Rabí Abraham y el candidato a Dayan a la ciudad. Rabí Abraham se adelantó y al llegar a la ciudad informó que se acercaba a la ciudad
un gran erudito, el gran Rabí Abraham Ibn Ezra, que tiene un importante ofrecimiento en otra ciudad, mas si le insisten en nombrarlo Dayan de esta, quizás acepte quedarse aquí. Los acontecimientos se desarrollaron según lo planeado. Al llegar el presunto gran rabino a la ciudad, salieron a su encuentro los líderes de la comunidad y empezaron a presionarlo para que acepte servir como Dayan de la ciudad. Luego de emprender negociaciones con el criado, concernientes al salario, la vivienda, firmaron un contrato acerca del importante puesto. Los miembros de la comunidad se dirigieron con gran reverencia hacia el Dayan, le rindieron todos los honores y le entregaron una agradable vivienda para residir en ella con su sirviente. Prepararon un agasajo para el flamante Dayan, al cual fueron invitados todos los miembros de la comunidad, y el rabino fue invitado a pronunciar palabras alusivas al acontecimiento. El rabino se disculpó que debido a su cansancio, como consecuencia del largo viaje, iba a hablar su criado en su lugar. Se levantó de su asiento Rabí Abraham Ibn Ezra y predicó de manera maravillosa, condimentando su alocución con palabras de la Biblia, fábulas y cuentos, quedando todos los oyentes encantados con la prédica. Al escuchar las dulces palabras que salieron de la boca del criado, los oyentes pensaron: si así habla el criado, ¿cómo debe de hablar el rabino en persona? Toda pregunta que llegaba a la oficina del rabino era respondida inmediatamente por el criado. Así continuaron las cosas durante el primer mes de rabinato. Al concluir el mes, le informó Rabí Abraham al falso rabino que debía viajar a una ciudad vecina, así que convenía repasar las preguntas a los 3 problemas que solían presentarse en la ciudad. «¿Por qué me abandonas?», dijo el hombre, «y yo he de quedar aquí como un animal con forma humana? Incluso las respuestas a los 3 problemas ya las he olvidado». «No te preocupes», respondió Rabí Abraham, «antes del viaje vamos a repasar juntos las respuestas hasta que te las sepas de memoria». Se sentó el rabí Abraham y empezó a repetir las respuestas al falso Dayan, que rápidamente las olvidaba y confundía a qué asunto correspondían. Después de varias horas y grandes esfuerzos, el hombre ya dominaba las respuestas adecuadas, y rabí Abraham se preparó para partir. En el mismo día que el criado viajó, se le presentaron al rabino los 3 asuntos. A la primera pregunta relacionada con el pulmón se equivocó y contestó la respuesta correspondiente a los tefilín que se cayeron: ayunar un día. Al que preguntó acerca de los tefilín respondió: regresar en 8 días. Cuando llegó un matrimonio con la intención de divorciarse, respondió: coloque a su mujer en agua y inflará y espera a ver si burbujea. Quienes formularon las preguntas quedaron atónitos frente a la respuesta obtenida. Para menguar el asombro de los habitantes de la ciudad, decidieron entrar en la oficina del rabino y preguntar acerca de las extrañas respuestas, pero el rabino ordenó a su secretario que no permita a nadie ingresar en la oficina y que vuelvan en 8 días, con la esperanza que tenía que entonces hubiese ya regresado el rabí Abraham. Vieron los miembros de la comunidad que las respuestas no eran claras y que el rabino no quería explicar su significado, y pensaron que quizás el rabino era un ignorante y el verdadero erudito era el sirviente. Se dirigieron inmediatamente a ver si el rabí Abraham Ibn Ezra ya emprendió el viaje. Lo encontraron en medio de los preparativos y le dijeron: «El Dayan que nos trajiste es un ignorante. Nosotros creemos que tú eres Abraham Ibn Ezra y no el falso rabino», y le contaron las respuestas dadas a las diferentes preguntas. Sonrió entonces el gran rabino al escuchar las ridículas respuestas y le preguntó: «Dígame, ¿qué hubiesen hecho en mi lugar? En toda ciudad que visitaba no creía que era yo Abraham Ibn Ezra, debido a mi magro aspecto y a mi simple ropa, así que no tuve alternativa, fuera de lo planeado». Inmediatamente Rabí Abraham fue nombrado Dayan de la ciudad, con el pleno convencimiento que era el verdadero Ibn Ezra, y se avergonzaron aquellas personas que no supieron reconocer enseguida al verdadero rabino. Como ya va siendo habitual, volvemos a poner el libro en su posición correcta y lo dejamos preparado para la próxima vez que quieras venir a visitarnos y a escuchar nuevamente un cuento. Ya sabes que si te ha gustado, te agradecemos si te suscribes aquí en la parte superior de
en la pantalla. Y si quieres puedes ver otro cuento aquí debajo. Muchas gracias y hasta la próxima.